¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa. Séptima temporada, 7 años acompañándoles semana a semana con una perspectiva de análisis en torno a lo que sucede en el mundo, en la región y, por supuesto, en nuestro país. Últimamente hemos estado mucho más centrados en lo internacional, porque entendemos de que lo nacional está tan, digamos, la olla está tan revuelta que la verdad es que aportar para revolverla más y, digamos, y no buscar las aclaraciones, la verdad es que pensamos que usted necesita una visión más grande para que sepa que lo que pasa en el mundo también pasa en Chile. Bueno, y en eso estamos. Y eso, digamos, lo hacemos gracias a Cable Mundo, Mundo TV, que nos permite estar en su casa desde Antofagasta hasta Los Lagos, a todo lo que son las plataformas, a quienes agradecemos, de TV Cable, que repiten y emiten nuestra señal. Ahí tenemos, por supuesto, Telecauquenes, Ñublevisión. ¿Para qué decir a nuestro socio partner, que hemos Radio Nunguén en Concepción? Saludamos a todos los auditores de todo lo que es la octava región. Además, tenemos un invitado hoy día de la zona, que vive en la zona, y ya usted va a saber de quién se trata. También agradecemos a todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestra página infogate.cl. Infogate es un medio periodístico independiente que busca entregarle un aporte adicional, entregarle un valor analítico a cada noticia y particularmente a esta visión de mundo que se requiere hoy día para poder entender hacia dónde vamos. Y si usted nos sigue en X, no sé, antes llamado Twitter, denos un like, den un me gusta en lo propio, y particularmente en Facebook, YouTube e Instagram, donde también estamos como infogate.cl o las cartas sobre la mesa, a LCSM. Entonces, las cartas sobre la mesa en las redes sociales, Infogate. También den un like porque eso claramente nos ayuda. Y, por cierto, agradecemos a Joyería Auro que está presente presencial y telemáticamente a través de todo lo que es Internet desde Arica y tiene no solamente lo usual de la joyería, que son relojes, joyas, etcétera, sino que tiene yo diría, este elemento que lo distingue, esta barra de oro, este lingote de oro. Pero no es el lingote que usted se imagina, no es el lingotito. Un pequeño lingote que es de 1 onza de oro, que no paga impuestos, para que usted sepa. El oro está digamos, en un esquema de servicio de impuesto eterno también, pero la onza de oro no paga impuestos. Y eso le permite a usted hacer un regalo distinto, diferente, que no sé yo, a sus seres queridos, a su nieto, a su nieta, a sus hijos, hija, pareja, a qué sé yo, esposa o esposo, pero también, digamos, le permite colocar, hacer un ahorro. Si usted tiene recursos, aunque sé yo, y está dudando entre Bitcoin y oro, vaya a comprar el lingote de oro. Hay de diferentes tamaños, de primer más pequeño es de 1 onza, y de ahí van subiendo, y usted puede, digamos, acreditar, porque le da un certificado de que efectivamente es oro, hay todo un proceso, pero además va a estar en un mundo distinto. El oro es ahorro, el oro es futuro. Ah, eh, Cada vez que hay aroma a recesión a nivel mundial, todos los grandes actores, agentes económicos se refugian en el oro. Y lo que está pasando ahora, dicho sea de paso. Por lo tanto, tenemos mucho que decir. A nivel nacional, bueno, ya sabemos muchísimo, ya le vamos a dar cuenta de eso en una columna. Pero quizás hay unos temas que son importantes hoy día y que lo queremos abordar. Efectivamente, el mundo está, y yo diría, digamos, sin la incertidumbre, la complejidad, ya son dos palabras usuales y frecuentes en cualquier tipo de análisis que se realice. La verdad es que si antes estábamos preocupados si la inteligencia artificial era realmente un riesgo para la humanidad en el futuro, porque anulaba la capacidad del ser humano para poder tener la autonomía y el uso adecuado de su libertad. La verdad es que la inteligencia artificial, como el conflicto entre China y Estados Unidos, van quedando un poco quizás, digamos, desfasados de lo que es el debate actual. Hoy día, en Occidente particularmente, y Rusia no, digamos, no lo hace mal en términos de poder alimentar esa suerte de posibilidad de que haya una tercera guerra mundial. Pero una tercera guerra mundial que nadie se la imagina en realidad, o sea, se la imaginamos como si fuera un tema nuclear, pero la verdad que no puede ser que no sea tan así. Pero ¿qué pasa para poder llegar a todo eso? Bueno, queremos abordar los conflictos internacionales, la verdad sea dicha, con ese pago introductorio, y para eso tenemos a quien ha tenido una larga trayectoria en el ejército de Chile, ha sido su jefe de Estado Mayor del Ejército, un general de división, ha estado a cargo del Centro de Estudio del Ejército, que es el Centro de Estudios Militares, es conocido como CECIM, eh, quien ha sido pionero en muchos estudios en términos de perspectiva, en términos estratégicos, y quien ha tenido la posibilidad de liderarlo, digamos, por harto tiempo, ha sido nuestro invitado, Rubén Segura. Rubén, un agrado saludarte y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Guillermo, por esta invitación, que siempre es interesante de tocar estos temas que podrían parecer lejanos, pero la verdad es que cada vez el mundo parece que está más chico y la verdad es que está súper cerca. Así que un saludo a ti y también a los televidentes. Bueno, muchas gracias, Rubén. La verdad es que la- uno lee la noticia, tanto tú como yo seguimos la información quizá más de cerca, con fuentes más directas o más enfocadas en los conflictos, y uno empieza a preocuparse porque todos empiezan, ya haría a decir, por una parte, o sea, por ejemplo, Estados Unidos o la OTAN señalan que el enemigo es Rusia y Rusia no hay que dejarlo ganar. Y ahí aparece toda la propuesta de Macron, ¿no? Hay que enviar tropas, después Alemania dice que no, tampoco le envió misiles qué sé yo, con alta tecnología, no sabemos si le va a mandar los F-16, todo, bueno, aparece todo un tema donde el enemigo es Rusia. Rusia, a su vez, en los últimos discursos que ha hecho Putin, ha dicho, ¿sabe qué? Yo no soy un enemigo, yo solo, lo único que hago es defender mi identidad. Y mi identidad está definida por toda una historia y por la Iglesia Ortodoxa, que es lo que le da el sentido a la unidad. Y si en Ucrania hay gente que son prorrusos y hablan ruso, es que deben estar en Rusia. Y ahí vienen las propuestas, y disculpa esta introducción un poco larga, donde en definitiva OTAN y Estados Unidos dicen, mira, acá la única solución posible es que Rusia salga a los territorios ocupados, y ahí tenemos el alto al fuego, no voy a hablar de más, pero por lo menos el alto al fuego. Y Rusia dice, a través de su el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional ruso, aquí el tema es fácil, si queremos superar el conflicto, lo que hay que hacer es dividir Ucrania, una parte para Polonia, otra parte para Hungría, otra parte para Bielorrusia y por supuesto una parte importante para Rusia, porque Ucrania ha sido un invento que hemos creado en la historia por el Occidente. Eh, y dentro de eso aparecen las amenazas nucleares, y Rusia da a conocer, porque la verdad que no es que se haya filtrado, da a conocer sus planes hace 10 años atrás frente a un ataque nuclear, y dice, mire, si me atacan tres aeropuertos, lo estoy inventando, no es lo que dice exactamente, si me atacan tres aeropuertos estratégicos, ¿ya? Eso significa que yo respondo con una ojiva nuclear táctica. ¿Ya? Si hacen tal otra cosa, todo un listado, una suerte de decir, mire, si pasa esto, mi respuesta va a ser esta otra, que es nuclear, obviamente. Bueno, y todos tratan de bajar y ahí se empezó el desorden porque se empezaron a decir, no, eso no es cierto, eso no es verdad. Bueno, Rubén, ya bueno, a todo esto desde mi perspectiva, colocar el tema nuclear sobre la mesa es una forma de presión en las negociaciones. ¿Cómo ves tú este panorama? Porque estamos avanzando en una tercera guerra mundial. Yo lo digo difícil, pero claramente nosotros acá en Chile poco tenemos que decir sobre eso porque finalmente se trata de una decisión que van a tomar las potencias. Bueno, esta es una tremenda pregunta porque ronda en todos los círculos académicos y obviamente principalmente en Europa, ¿no es cierto? Que es donde está la mayor preocupación. Algunos reaccionan más fuerte, sobre todo los países que están en el borde, en el límite de la Gran Rusia, ¿no es cierto? Desde los países más pequeños, Estonia, Letonia, Lituania, hasta incluso los países nórdicos, Suecia, Finlandia, las decisiones que han ido adoptando. Entonces, algo de esto parece que hay. ¿Ah? Los audios que se filtraron, ¿no es cierto?, de altos militares alemanes, de algunos planes. Entonces, pareciera que algo hay. No te podría decir si vamos encaminados directamente a una tercera guerra mundial, porque muchos parámetros como para tomar una medida de eso. Nosotros podríamos decir, ya con algunas cosas que hay en este minuto, podríamos decir, sí, estamos en una tercera guerra mundial, eh, sin más que análisis, porque están involucradas, ¿no es cierto?, una de las potencias nucleares del mundo, donde tenemos, ¿no es cierto?, el caso de Rusia, que Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza el periodo de la Guerra Fría, todos comprendemos el periodo de la Guerra Fría, un poco más, un poco menos, pero da aproximadamente hasta que la salida del año 92 ya de los rusos de Afganistán. ¿Ah? Eso como ahí como que marca el término de la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría se entendía, ¿no es cierto?, como esta confrontación este-oeste. Esto lo estoy explicando para las personas que no son familiares con estos temas. Eh, Se entendía como esta confrontación, pero la lucha no era directamente de la primera potencia, Estados Unidos, de un bloque, que era la OTAN, o del otro del Pacto de Varsovia, que era la Unión Soviética, sino que era a través de proxies. Se tercerizaba la guerra y se luchaba en otros lados, se luchaba en Vietnam, se luchaba en Corea, se luchaba en Afganistán, en Medio Oriente, en algún país árabe, en África, pero no había un enfrentamiento directo. El problema que tenemos ahora es que Rusia está en primera línea. O sea, todos los días están muriendo soldados rusos.
Las tropas rusas son las que están empleando. El potencial ruso es el que está empleado. Rusia está en guerra. Y eso es un parámetro que ya eh, nos hace a nosotros decir, bueno, no sé si vamos a a la Tercera Guerra Mundial, pero parece que estamos más cerca que antes. ¿Ah? Eso sí, digamos, podríamos como aseverar. Pero hay un elemento que tú nombraste que yo creo que es importante con respecto a Rusia. Poco se entiende del tema de Rusia. Nosotros tenemos un Vladimir Putin que ha estado en el poder del año 99. Estamos en el 2024. Acaba de salir reelegido no hasta el 2030. O sea, estamos hablando de un zar. ¿Ah? No estamos hablando de un presidente cualquiera, no estamos hablando de un primer ministro. O sea, estamos hablando de una persona que está empoderada, una persona que es un líder supremo, podríamos decir. Es muy propio de los rusos. Tú tocaste un tema de que los rusos, bueno, que eran cristianos. Bueno, ese es el problema, ese es uno de los elementos súper importantes que hay que entender en el análisis geopolítico. ¿Qué es lo que es un ruso o qué entienden los rusos de lo que son ellos mismos? Los rusos eh, consideran tres elementos clave. Primero, son eslavos. Segundo, deben ser rusoparlantes. Y tercero, cristianos, en particular cristiano ortodoxo. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, la identidad del que se identifica a sí mismo o cree que es ruso o está dispuesto a morir por la madre Rusia. ¿Mm? Hay un tema épico, hay un tema, Rusia fue el estado, hasta que termina la dinastía de los Romanov, más cristiano y fervientemente religioso de todos los pueblos imperios de la época. Ya el año 990, cuando el zar acepta el cristianismo, en el 1990 se cumplen ya, ¿no es cierto?, una cantidad de años suficiente de cristianos, o sea, Eso. 1000 años. ¿Ah? Entonces, eh, ya con Iván III, por ejemplo, Rusia cuando parte, puedo hablar un poquito de Sí, sí, historia hacia sí, atrás, sí, ¿ya? por favor. Rusia cuando parte, y lo voy a hacer muy breve, la verdad que eran cazadores de focas, eran comerciantes de pieles, era el pueblo arriba de la estepa, de la Siberia, un pueblo no con mucha tecnología ni civilización, y comerciaba principalmente con Oriente, y su principal conexión era con el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, capital Constantinopla. Ese era su nexo. Por eso es que ellos también son católicos ortodoxos. Por eso es que su idioma se escribe, ¿no es cierto?, con letras cirílicas. Ellos ocupan el alfabeto cirílico. ¿Ah? Entonces, su idioma litúrgico era el griego principalmente. Y ellos tuvieron esta relación con este imperio y comerciaban, ¿no es cierto?, porque hacia Occidente, la verdad que ninguna de las casas europeas le interesaba relacionarse con los rusos. O sea, no hay ningún ruso hasta mucho tiempo después que pudo emparentarse de alguna forma con alguna casa europea, porque eran mirados, ¿no es cierto?, como unos cazadores de pieles, así despectivamente. El problema pasa cuando los turcos toman Constantinopla en 1453, cae el Imperio Romano, bueno, cae el principal nexo con ellos. Ellos son católicos, católico ortodoxo, católico significa universal, ortodoxo lo correcto, y, y ocurren una serie de eventos hasta que aparece un tipo eh, que se llama Iván III y dice, eh, ¿sabes qué? Yo me casé con la sobrina del último emperador romano, con Sofía. Sí, Y eso hace, ¿no es cierto? Y crea toda una narrativa de que no ha caído el imperio romano de Oriente, sino que se ha trasladado a Moscú. Y ya, yo soy el representante de esto, estoy emparentado, estoy casado con la sobrina del último emperador de Constantino XI, así que yo ya no voy a ser el rey de la Rus, de los ruses reinos, ¿ah? Ya no voy a ser el jefe de los Rus, sino que ahora yo voy a ser el zar, que en eslavo zar significa César. ya, Y de ahí comienza, ¿no es cierto?, una mirada de que ellos se consideran la tercera Roma. Entonces, eso es un componente súper fuerte. Y empieza, ¿no es cierto?, una conquista grande, después viene Iván el Terrible, ¿no es cierto?,
Iván es terrible, expande mucho más hasta llegar a lo que actualmente, si nos vamos al mapa, es lo que es Ucrania. El tema es que nadie se ha preguntado qué significa Ucrania, pero Ucrania significa las tierras del borde. Significa Ucrania es las tierras del borde. ¿Del borde de qué? Del Imperio Ruso. Gracias a Sofía, que era la sobrina del emperador, se incluye la etiqueta ceremonial bizantina en los rusos, y de cazadores de pieles pasaron a ser tremendamente refinados. Era tener una etiqueta, y el símbolo imperial empiezan a ocupar el águila bicéfala. Entonces empieza toda una serie de simbolismo, toda una serie de cosas que finalmente se expande un imperio donde solamente el 50% eran rusoparlantes y cristianos, el otro eran de todo un poco, todavía quedan un poco de tártaros en la zona y diferentes, ¿no es cierto?, hasta Mongolia, ¿no es cierto? O sea, recordemos que esa zona también estuvo bajo diferentes reinos mongoles por mucho tiempo. Bueno, y eso es lo que es Rusia. Entonces Rusia surge como un imperio, pero colapsa en 1917 con la revolución. Pero el problema es que también colapsa en 1991. Entonces es un imperio que en el lapso de un siglo colapsó dos veces. Es el único imperio que ha pasado eso. Un gran imperio. Entonces, y ahora estamos en el 2024 y en un periodo aproximadamente de 150 años, eventualmente podríamos tener un tercer colapso de Rusia. Eventualmente. Es un escenario, no lo descartemos, ¿ah? Podemos tener más escenarios, pero siempre está ese escenario. Y las veces que ha colapsado Rusia ha tenido implicancias para el mundo. No ha pasado nada. Pasó hasta el año 1917 de ser el imperio más religioso, más estricto, riguroso del mundo, y durante el periodo comunista pasó a ser el ateo, o sea, todo lo contrario. Después se recuperó, está en una condición intermedia, pero pasa algo que se generó en las personas. Es un tema sociológico que yo creo que un sociólogo está más adecuado para explicar esto que yo, pero por lo que he podido estudiar y conversar, además he visitado Rusia, la verdad es que el ruso piensa que, o pensaba hasta 1917, que el zar era el padre, porque era el descendiente directo de Dios, y la tierra geográfica que daba de comer era la madre, y él era el hijo. O sea, estaba el padre, la madre y el hijo. Y eso por generaciones de generaciones de generaciones de generaciones. Actualmente, no te voy a decir que es lo mismo, pero el padre es Vladimir Putin, ¿no es cierto? La madre Rusia sigue siendo la misma tierra. Y los que están muriendo todos los días, bueno, son los hijos de ella. Entonces hay un sentimiento épico que es muy difícil de interpretar por Occidente fácilmente, más allá de los movimientos militares, más allá de los misiles, más allá de ciertas cosas. Entonces, primero, tener ese elemento. Segundo, en el caso, digamos, aquí podríamos hablar toda la mañana de lo que es la guerra en Ucrania, pero la guerra en Ucrania tiene un montón de componentes. Como todo problema complejo, es multivariable, es multidimensional, no se puede abordar desde una perspectiva. Pero tratemos de aislar un poco y de focalizarnos en algunos casos. Eh, la verdad es que Ucrania, sí, era una tribu eslava, pero en general siempre fue parte de, de la Rusia en su creación. Y cuando se disuelve la Unión Soviética y vienen estos acuerdos especiales, se suponía que la OTAN, el Pacto de Varsovia surge por la creación de la OTAN, y la OTAN en función del Pacto de Varsovia, ¿no es cierto? Entonces había una relación, digamos, sí o sí, o sea, en dos sentidos. El problema es que se elimina el Pacto de Varsovia y no se eliminó la OTAN. O sea, siguió la OTAN teniendo como enemigo a Rusia o a la Federación Rusa actual, que es lo que heredó. Entonces, ahí viene un primer desequilibrio geopolítico. Dos coaliciones que estaban diseñadas para mantener un equilibrio global, una se elimina y la otra no. Segundo, se necesitaba, como se ha hecho a lo largo de toda la historia, de generar buffers, zonas de compensación entre que dos grandes potencias no se toquen para que no haya problema, se llaman tapones geopolíticos, buffers geopolíticos. Por ejemplo,
un buffer es Albania. Albania, el único motivo que lo crean los ingleses y los europeos fue evitar que Serbia tuviera salida al mar, y si Serbia no tenía salida al mar, Rusia no tenía salida a los mares calientes. O sea, así de simple, por ejemplo. Entonces, podríamos hablar acá en Latinoamérica, ¿no es cierto?, cuál es la real identidad y creación de Uruguay. Tenemos para hablar una mañana de eso, ¿no es Así cierto? es. Pero curiosamente está entre los dos grandes países, Argentina y Brasil. ¿Ah? Es como una cosa rara. ¿M? Tapones geopolíticos hay en todos lados. Bueno, Ucrania, el acuerdo y el imperativo estratégico y el imperativo geopolítico para Rusia es mantener la línea delantera de la OTAN lo más lejos de Moscú, su capital política. Lo más lejos, ¿no es cierto? Con los misiles son intercontinentales, entonces no es el tema que estoy alejando los misiles, estoy alejando la amenaza terrestre, porque después de los misiles viene la invasión y otra cosa. Y la profundidad estratégica que salvó a Rusia de Napoleón o de Hitler, pareciera ahora que ya no existe. Entonces, el río Níger es un obstáculo geográfico natural que eh, permite dar una frontera. Dejo lanzada la pregunta, ¿qué hacemos con Ucrania? ¿La apoyamos que vuelva a ser lo que fue? ¿La dividimos, como tú planteabas, o algunos planteaban? Eh, ¿La pasamos a la OTAN o se la anexa completamente Rusia? La verdad que cualquier solución, eh, los hechos dicen más que la lógica. Va a tener que ser negociada, van a tener que influir las potencias, pero Rusia no va a ceder ningún terreno al este del río Níger, la región del Donbass, de Luján, menos Crimea, no van a volver por la vía pacífica. O sea, por lo tanto, si yo tomo, y te agradezco muchísimo la explicación, eh, porque muchos no entienden qué es lo que ahí sucede y cuál es la motivación de Putin. O sea, digamos, Putin ya dejó de ser comunista, digamos, tiene su sangre corre algo de comunismo todavía, pero claramente lo que corre es la historia. O sea, es decir, digamos, todo lo que es esa perspectiva de la madre Rusia. Ahora bien, hoy día, digamos, yo diría, te decía, esta idea de que la plantea Occidente, porque parte de Occidente el tema de, digamos, de que Rusia es el enemigo, no hay que dejarlo triunfar, ninguna cosa parecida, digo, digamos, y aparece el tema nuclear. Y realmente, ¿qué se esperaría de una negociación? Porque, según yo, cuando tú colocas tensa o llevas al extremo todo el concepto de negociaciones porque quieren negociar realmente. Pero yo O sea, creo que ahí entramos a un terreno. la negociación, o sea, primero hay que mantener los canales de negociación, ¿no es cierto? Entonces, en un estudio de la crisis, porque esto es una crisis internacional, si bien es cierto, estamos en guerra, pero es una ¿Ya? guerra en una dimensión, pero en un nivel global es una crisis internacional que puede llevar a una guerra internacional mayor. Por lo tanto, es importante tenerlo claro. Desde el estudio, desde la mirada del estudio de la estrategia y de la geopolítica, nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es el punto de no o cuál es el objetivo de supervivencia? Porque hay objetivo vital y objetivo de supervivencia. El objetivo de supervivencia es aquel que tú no estás dispuesto a transar porque lleva contigo la pérdida de tu supervivencia. Ujú. O sea, dejas de existir o dejas de tener. Por ejemplo, si nosotros como chilenos decimos la isla de Pascua es chilena sí o sí, bueno, pasó a ser un objetivo de supervivencia. O sea, nosotros no estamos dispuestos a entregar una palmera a la isla de Pascua. Ujú. La isla de Pascua es 100% chilena y haremos porque el momento que se pierda, no se recupera nunca más, como perder un brazo o algo así. Esos Ya. son los objetivos de supervivencia, para explicarlo fácil. Para Rusia y para Vladimir Putin, y para el que suceda a Vladimir Putin, porque a Vladimir Putin lo puede suceder cualquiera, y no va a variar mucho el discurso. O sea, la dispersión, que podríamos decir, la desviación estándar de la mentalidad rusa política, élite de allá, el establishment de allá, no va a variar mucho. O sea, no va a aparecer un ruso que va a decir, sí, yo creo que Ucrania debe ser de la OTAN y yo feliz de tener frontera con la OTAN. No, eso no va a pasar. Eso no está, digamos, dentro de las cosas lógicas que podrían pasar.
No lo descartemos, pero es lo que tiene menos probabilidad. Entonces, dicho eso, si sabemos, ¿no es cierto?, que para Putin un objetivo de supervivencia es uno, que Ucrania no pase a la OTAN. Eso no hay nada, ya él tuvo dispuesto a ir a la guerra por eso. Segundo, no está dispuesto a entregar los terrenos que él estima que son habitados por rusoparlantes en lados cristianos. O sea, para él esos terrenos son rusos. No está dispuesto a entregar Crimea, porque obviamente es el puerto para la flota del Mar Negro. No está dispuesto a entregar eso. Dicho ese contexto, la única capacidad de negociación que queda es cuánto de Ucrania va a quedar en poder de Rusia, cuánto va a quedar en un estado compartido. Se podría crear un país de facto, Ujú. se podría crear, por ejemplo, un país que sea el país del Donbass. Ya. O sea, no va a ser de Rusia, no va a ser de Ucrania, pero va a ser un país como Bielorrusia, o sea, va a ser parte de la Federación Rusia. ¿Mm? Podría crearse un constructo ahí ficticio y tener un país nuevo prorruso. O que sería eso más tolerable que anexar eso y expandir y que ahora Rusia se acerque más hacia Occidente. Tiene más sentido crear un nuevo país. Pero hay personas que no están de acuerdo con eso. Por ejemplo, Inglaterra. Francia no tiene el peso de nada en este minuto, pero bueno, Francia habla y hace toda su participación, pero la verdad que Macron no ha logrado nada. Pero bueno, es Francia, es un país nuclear, nuclear. Entonces, este juego que se está haciendo están simplemente dilatando la mesa de negociación de la triste partición de Ucrania. Muy Ucrania va a haber que partirla y parar esto. Porque si no paramos esto y llegamos a una situación extrema en que va a llegar un minuto en que, aunque le den todas las armas del mundo a Ucrania, se van a acabar los ucranianos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se involucren fuerzas de la OTAN en combate? exacto. Ya están involucradas a través de mercenarios, pero no están con la bandera de su país, están como mercenarios. Hay fuerzas especiales, está todo el sistema de satélite, todo el sistema de aviones espía, todo el espionaje de la OTAN, toda la capacidad de la OTAN está volcada y los órganos de acción son las tropas ucranianas, la carne de cañón, como se dice. ¿Mm? Entonces, ¿Y cuando se acabe la carne? ¿Qué vamos a hacer ahí? Cuando se produzca, ¿no es cierto?, el agotamiento, cuando se produzca, ¿no es cierto?, cuando se quiera la voluntad de lucha, cuando se den cuenta, digamos, de que con Rusia, sí, tú puedes hundirle que puedes hacer muchas cosas. Distinto es ganarle la guerra a Rusia, son cosas diferentes. Tú a Rusia le puedes matar 100.000 hombres, pero no quiere decir que le ganaste la guerra a Rusia, porque es un sentimiento distinto, es un enemigo distinto a enfrentar. ¿Mm? Y además está ofuscado, y ahora con este atentado terrorista que tuvieron la semana pasada, bueno, le da carta blanca a Putin para hacer un montón de otras cosas más, cosa que veamos cómo fueron presentados los inculpados en el atentado en el juicio, ¿no es cierto? exactamente. Pasaron primero por el dentista, el dermatólogo, el podólogo, y después llegaron ahí a la entrevista con el juez, ¿no es cierto? Llegaron un poco averiados, ¿ah? Parece que, digamos, algo les pasó. Entonces, estamos hablando que Putin está súper empoderado. Estado terrorista, que gente eso eh, genera un sentimiento. Segundo, acaba de ser reelegido. Y tercero, ya hizo su amenaza y lo de las armas nucleares. Mira, Kim Jong-un, Rocketman que le decía a Donald Trump, es un tipo que lanza misiles al mar, ¿ya? Y hace cada cierto tiempo detonaciones nucleares. Y amenaza y trata de que le entreguen petróleo, que le entreguen plata y salir de su hambruna. Irán está controlado por Israel, Israel está encima de su desarrollo nuclear y cada vez que ocurre algo, curiosamente aparece un virus, ya se funden ciertas cosas, muere un científico, pasan cosas. El tema con Rusia, si Rusia se ve ofuscado, se ve sin salida y se ve, ¿no es cierto?, que sus objetivos son traspasados, eh,
Rusia sí es capaz de lanzar una bomba nuclear táctica. No, eso es una realidad. O sea, Rusia son más racionales que los occidentales. Los rusos son más pragmáticos. Pero si se ve en esa línea, ¿y eso de qué va a depender? Va a depender de negociaciones secretas que tenga Rusia con China y con Irán. Ok. Y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo hacer la línea? Y Rusia tiene que hablar con China, la tiene a la espalda. Le tiene que decir, bueno, ¿hasta, hasta dónde yo puedo hacer para evitar la bomba atómica? Entonces, antes del lanzamiento de una bomba atómica, nosotros deberíamos ver un elemento portador de futuro y que es una intervención de China desde el punto de vista militar, más allá de una declaración política. O sea, nosotros deberíamos ver que China dice, te voy a poner algunos ejemplos que sean indicativos. China le transfiere armas a Rusia. China le presta asistencia militar a Rusia. Generales de la División Sur de China están en este momento en Moscú. Esos son mensajes, ¿eh? Esos son mensajes. Basta que lleguen 5 generales chinos a Moscú y eso es un mensaje más potente que mandar 10 portaaviones, ¿eh? Ese es un mensaje gigantesco. Si después de eso nosotros vemos que pasa eso y Occidente no se frena, yo te podría decir que sí entramos en el camino hacia una tercera guerra porque una de las potencias va a lanzar una bomba nuclear táctica. Y no quiero ser Cuando exagerado. hablamos, ¿Mm? cuando hablamos de bomba nuclear táctica, claro, ¿cómo podemos dimensionar eso? Porque un bomba nuclear táctica, estamos hablando de una más potente que Hiroshima, menos potente que Hiroshima. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bomba nuclear táctica? Claro, la bomba de Hiroshima actualmente ni siquiera el desde, ¿ya? Ni siquiera Ya, el desde, porque la verdad es que las bombas nucleares ahora se envían en función de lo que pasó en Hiroshima. Pero podríamos decir, ¿no es cierto?, que puedan efectuar destrucción de unidades militares en campo abierto y con un gran nivel de destrucción y evitando caer en ciudades. O sea, ok, perfectamente ellos podrían lanzar, ¿no es cierto?, una bomba nuclear táctica donde esté concentrada la reserva operacional o la reserva estratégica de combate de Ucrania en un sector donde van a morir civiles, pero que va a quedar destruida toda esa capacidad convencional. ok. Si llegara a pasar una cosa así, no es que vamos a quedar con una radiación nuclear y nos va a llegar a Chile y vamos a morir todos los chilenos, no va a pasar eso. Lo que no sabemos cuál es la respuesta de Occidente ante eso. Y cualquier respuesta que dé Occidente y que impacte de territorio ruso, le da la carta blanca a Rusia para atacar objetivos predeterminados. Y Rusia puede atacar Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania, los tiene al lado. No tiene para qué llegar a Nueva York y poner una bomba en Manhattan. No lo necesita. No lo necesita. Tiene múltiples blancos más cerca que eso. Es más, tiene un amigo loco que lo único que quiere es tirar una bomba a Japón, pues. Entonces, a Pearl Harbor, a Guam, así que, digamos, por amigos tiene, digamos, el club de la comedia de él es súper complicado. En ese sentido, y ahora poniéndonos un poco de parámetros, para no alarmar a la población, el mundo está pasando por momentos difíciles, se requiere cada vez más cabeza fría de las potencias, pero estas potencias actualmente no son las potencias de hace 20 años atrás o 30 años atrás. Estados Unidos no es un país en este minuto que lo dijo Estados Unidos. Ya se discute. Ya no tiene el peso, no ha podido influir en el conflicto árabe-israelí. Por ejemplo. No ha podido solucionar el problema de Ucrania, se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Estados Unidos tiene una responsabilidad mayor que Rusia en este conflicto, porque Estados Unidos pudo haber hecho un acuerdo con Rusia, pudo haber, ¿no es cierto?, ayudado económicamente a Ucrania, pero decirle, no, ustedes no van a entrar a la OTAN. Pero se generó un presidente un poquito ególatra, Zelensky, ¿no es cierto? Eh, Inglaterra con Johnson en ese minuto que quería retomar su rol mundial, ¿no es cierto? A Inglaterra le gustan las guerras y le gusta dividir y le gusta el comidillo de la geopolítica, son especialistas en eso. Estados Unidos, un Estados Unidos débil, no es el Estados Unidos de antes, no es el Estados Unidos que puede mover tanta fuerza y persistir por tanto tiempo como lo pudo haber hecho en otro momento. Muy difícil que estén dos frentes simultáneamente con éxito Estados Unidos.
Y bueno, y nos encontramos con Rusia que tiene objetivos de supervivencia definidos y que no los va a modificar. Y ya no los modificó, estuvo dispuesto a Así ir a la es. guerra, estuvo dispuesto a morir, ha aceptado las bajas de la guerra, ha perdido buques, lanchas de desembarco, aviones, cientos de soldados, miles de soldados, y no se le ha visto trepidar en su decisión. Y cada día tienen más experiencia de combate, porque se aprende. En este momento el ejército ruso está teniendo cada día más experiencia de combate, está mejorando sus armas, está siendo más efectivo en sus acciones, y eso es cosa de ver, ¿no es cierto?, dónde está en este minuto la línea principal, el frente de batalla, ¿no es cierto?, ¿Ya? que la línea de contacto con las tropas, que se llama cuando se juntan las dos fuerzas que están en combate, si está más a la derecha o más a la izquierda de donde ¿Ya? partimos, y resulta que está donde quiere Rusia, no ha podido moverse. ¿No? Y toda esta teoría de que iban a llegar estos tanques Abrams de Estados Unidos, la verdad que llegaron los Abrams, llegaron los Challenger, llegaron de todo, pero no movió la aguja, No, no pasó nada. no pasó nada, pues, exactamente. De hecho, en todo el ámbito de análisis se habla de gran fracaso de lo que iba a ser la contraofensiva ucraniana. Además, Ucrania se está quedando sin soldados, es decir, digamos, parte importante de sus soldados más jóvenes o han muerto o han huido, por un lado. Por lo tanto, el promedio de vida de soldados, el promedio de edad, perdón, de los soldados que hoy día están combatiendo son, digamos, de mucho mayor. Algo parecido, bueno, en mucho menor medida pasa también en Rusia. Una Ucrania, pregunta, tú mencionaste, sí, perdón, dime. no, No, un dime. dato más que Ucrania está en la campaña de reclutamiento de mercenarios más grande de la historia. Sí, es que justamente eso te quería preguntar. Tú mencionaste los mercenarios. Ah, Rusia también los tiene, o sea, de alguna forma las guerras se están tercerizando ¿Mm? por distintas razones, tanto razones económicas, digamos, digamos, sociológicas, bueno, hay varios elementos, pero ¿qué tan importantes son los mercenarios? Porque parecería ser que esto va caminando hacia una guerra de mercenarios, básicamente, particularmente de parte de Ucrania. Bueno, siempre ha sido malo tercerizar tu propia guerra a través de mercenarios, porque el mercenario, dice Maquiavelo, no tiene lealtad, no tiene obediencia. O sea, el mercenario concurre, hay muchas formas por las que uno va a la guerra, porque se siente identificado por la causa, porque uno es el ofendido, ¿no es cierto? O sea, me atacaron a mi familia, a mi territorio, eso serían los rusos rusos. Eh, Porque empatizo con la épica, o sea, hay un sentimiento un poquito, digamos, idealista y un poquito más supranacional, y yo considero que yo debo estar ahí porque es una causa justa, y hay gente también que va por eso. Pero la mayoría de los mercenarios van por paga, Así es. se les paga a los mercenarios. Entonces son personas que están dispuestos a ir a matar al que tengan que matar, a pasar el periodo que tengan que, y si sobreviven, tienen tanta plata, tanto seguro, si es que mueren, etcétera. Entonces hay un tema económico de mucha gente que, descolgado desde ejércitos hasta de grupos terroristas, de bandas criminales, que van, obtienen experiencia, sobreviven y después se reintegran a sus respectivos países o grupos y se activan células terroristas, células de narcotráfico, crimen organizado, mafias, o después ingresan a las policías, etcétera. Todas las personas que pasan a la guerra, que pasan por un proceso como este, no lo digo yo, lo dicen los médicos, tienen un estrés postraumático. O sea, no es lo mismo una persona antes y después de pasar por esto, por lo que es lo trágico de la guerra, tener tu vida expuesta, y si eres una persona normal, obviamente vas a sentir miedo, vas a tener que dominarlo y vas a tener que hacer tus cosas. Entonces, ¿por qué motivo estaría dispuesto yo a arriesgar mi vida? Siempre los mercenarios es cuestionable. ¿Ah? No. Ellos tienen honor entre mercenario con mercenario, pero no con el liderazgo. ¿Ah? Es cosa que veamos lo que pasó con el grupo Wagner, por Por ejemplo. ejemplo. ¿Mm? Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, Rusia también ocupa mercenarios, siempre lo ha ocupado, pero lo ocupa en aquellos lugares donde quiere tener influencia política y no quiere involucrar a las fuerzas rusas, principalmente en África, Así es. principalmente en Asia. Entonces ahí, y para eso el grupo Wagner era fantástico. Y pensaron que podían ocuparlo en este otro lado, pero
rusos contra rusos es distinto, ¿eh? Porque los ucranianos, quieran o no quieran, digamos, son eslavos, hablan ruso y son cristianos ortodoxos y viven al borde de lo que fue el Imperio Ruso. Entonces, más allá que busquen su identidad propia, eh, fueron, digamos, parte de este imperio. Así que yo creo que es una mala opción lo de los mercenarios, no va a resultar. Piensa, imagínate tú lo difícil que es organizar una unidad militar, coordinarla, generar vínculos entre las personas, porque tú me cuidas la espalda a mí, yo te cuido la espalda a ti. Segundo, ¿no es cierto?, practicar tácticas, técnicas de procedimiento para actuar coordinadamente sobre un enemigo que está haciendo lo mismo en contra de ti. Poder, ¿no es cierto?, ocupar todas las herramientas tecnológicas, hablar el idioma y poder comunicarte, que es lo más difícil, para poder efectuar el mando y control en el momento más difícil, que es en los combates mismos, en el nivel táctico. Eh, Imagínate hacerlo con mercenarios de diferentes nacionalidades. Es difícil. ¿No? Es difícil. Rubén, ¿cómo se ve la posición? O sea, a ver, te voy a hacer dos preguntas en una. Digamos, cambia mucho la posición de Estados Unidos con Trump, y la segunda es, China parece estar de observador participante. Tú algo mencionabas respecto a que Rusia no puede pretender hacer muchas cosas sin tener, yo diría, por lo menos el UCAS, la aprobación de China, sino la aprobación al menos estar de acuerdo con la implicancia que todo eso va a tener. ¿Cómo ves ambas cosas? Bueno, obviamente ya tenemos experiencia de lo que fue Trump, además que ahora él también lo ha dicho. Si Biden sigue, bueno, es más de lo mismo. ¿M? Es más de lo Ujú. mismo, un Estados Unidos. Yo no quiero, digamos, caer en el tema político partidista de, oye, este tipo es pro Trump o pro Biden. Ya, Yo estoy siempre desde el punto de vista académico observando los datos. ya. Con los datos actuales, Estados Unidos es un país débil, tiene armas nucleares, pero eso no quiere decir que sea un país fuerte, ¿ah? Porque la fortaleza la está dada por la convicción, que no queda duda, de que si yo digo A voy a hacer A y si digo B voy a hacer B. Y eso en este minuto en Estados Unidos no está claro. O sea, Estados Unidos movió un portaaviones cuando comenzó el conflicto Israel-Hamas y al poco tiempo lo sacó. Así es. Entonces, la verdad es que no pasó nada, ¿me entiendes? Movió un portaaviones en la zona cercana a la península coreana y después lo sacó y Kim Jong-un lo único que hizo fue lanzar más cohetes, Ujú. no se preocupó, o sea, dijo, ¿cuántos portaaviones vienen? Entonces dos cohetes. No hubo un impacto. A diferencia que con Donald Trump, y con esto quiero reiterar que no es un tema, digamos, yo no sé qué es lo que es mejor para el ciudadano estadounidense, eso lo elegirán ellos. Yo estoy viendo desde el punto de vista mundial. Donald Trump, él era de la mentalidad de a mis amigos cerca y a mis enemigos más cerca. Eso es estrategia pura. Eso es estrategia pura. Entonces, yo tengo problemas con un loco que anda lanzando misiles. Voy a ser el primer presidente de Estados Unidos que voy a ir a Corea del Norte. Y lo voy a abrazar aquí a Kim Jong-un y me voy a tomar ahí una piscola con Kim Jong, hablando en chileno. Ya. Ya. Donald Trump lo primero que haría sería ir a hablar con Putin. No buscaría un intermediario. No ocuparía el teléfono rojo. Donald Trump es de acción. Subiría un avión, sería Europa, y si no habla con Putin en Rusia, va a hablar en un país intermedio. Y va a conversar con él y va a llegar a un acuerdo y se va a comprometer, va a salir, va a despegar y lo va a cumplir. Porque a Donald Trump era de acción. eh, y eso es mucho más complejo de trabajar con un presidente como Donald Trump, porque Donald Trump te dice voy a hacer esto y el problema es que lo va a hacer. Y eso hace que geopolíticamente si tienes bombas atómicas, pero oye, este tipo sí las puede lanzar. Ahí se genera una diferencia. Versus un presidente como Biden, que tenemos dudas si entiende también lo que está pasando. ¿Mm? Barack Obama en su momento le tocó
capturar a Osama Bin Laden y tomó la decisión difícil. Y la dirigió tácticamente y Osama Bin Laden fue capturado, fue asesinado, porque obviamente ese fue un crimen político, y de ahí fue tirado al mar. Bueno, Osama Bin Laden ya tiene sangre en las manos, o sea, perdón, Barack Obama, y él ha tomado decisiones que en general uno puede decir, sí, Barack Obama es un tipo que va a tomar una decisión. Biden no. Entonces, la pregunta Biden-Trump, yo creo que Trump desescalaría este conflicto. De todas maneras, desescalaría este conflicto, porque Estados Unidos es el líder de la OTAN. Entonces, oye, muy bien el discurso del comandante en jefe de la fuerza de Suecia, que está eh, empoderando a la población para que junten comida y los suecos ahora andan todos en histeria. No, quédense tranquilos los suecos, quédense tranquilos los alemanes, separa esta cuestión de manejar estas cosas y voy a hablar con Zelensky, vamos a ver este tema y yo creo que Trump desescalaría el conflicto. Yo creo que estaríamos más lejos de una tercera guerra con Trump que con Biden. ¿No? Es una opinión muy personal. Con respecto a lo de China, Rusia, si vamos a hablar de una guerra mundial, tú necesitas aliados. Exacto. Estamos en ese escenario, hipotéticamente estamos jugando a que estamos pensando en el peor escenario. Entonces, una guerra mundial necesita bloques y necesita alianzas. No, un país solo no puede enfrentar al mundo, no va a resultar eso. Le pasó a Alemania en la Segunda Guerra que quedó solo y bueno, tuvo que capitular, no tuvo más opción. Y tuvo que unirse muchos países para poder también doblegar a Alemania. En este caso, Rusia, su aliado natural para este problema es China, es su aliado natural. Son los dos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son los dos potencias mundiales, son los dos vecinos, los dos tienen conflictos pendientes con Occidente. De hecho, actualmente ya hay una relación comercial de Rusia, porque Rusia, como le bloquearon los códigos SWIFT Ujú. y el rublo en este minuto nada, la comercialización con Rusia, como no es por dólar, es a través de la moneda china. Así es. Entonces, nadie le va a bloquear la moneda a China en ningún banco del mundo. Y actualmente, ¿cómo está comercializando Rusia? A través de moneda china. China está facilitando. Obviamente le quedará un pequeño fee, podríamos decir, pero algo ahí. Entonces, ya hay una primera apoyo económico. Segundo, hubo un apoyo político en algunas declaraciones que hizo su ministro exterior. Y actualmente nosotros vemos una actitud de China, en que China, como tiene sus temas con Taiwán, y China está destinado en el futuro que ellos van a ser la potencia sucesora de Estados Unidos, si es que no se produce un elemento muy grande que cambie esto, cuando en 10, en 20, en 30, en 100 años más, pero eso va a ocurrir. No, es inevitable, todos los días avanzamos en esa dirección, no hay ningún retroceso. Yo creo que China es clave. China es un actor clave y Rusia va a avanzar hasta dónde, hasta donde tenga el respaldo chino. Ok. Y cuando China le diga, yo mira, yo, no, yo te respaldo hasta, este es mi punto de respaldo, hasta ahí nomás va a llegar Rusia, porque sabe que si cruza eso ya va a estar solo. Y sin China, Rusia, la verdad es que contra todo el mundo, claro, defendiéndose con armas nucleares es la única opción. ¿Mm? No es la más racional. Exactamente. Y oye, digamos, así se nos ha pasado el tiempo. Ha estado muy interesante, de verdad, con muchísimo, Rubén. Ya, ¿cómo vemos el tema? No, No, gracias a ti. estamos en Ramadán. ¿Cómo se ve el tema, digamos, Sí, de Israel con este grupo terrorista de Hamas? Porque finalmente eh, se ha tomado, como tú lo mencionabas al pasar, Estados Unidos ha tomado distancia de Netanyahu. Y quiero ser claro en esto, es decir, se tomó distancia de Netanyahu, no necesariamente de Israel. O sea, hay un desacuerdo de Estados Unidos respecto a cómo está accionando Netanyahu, ¿ya? Digamos, pero yo entiendo de que la relación Israel-Estados Unidos es mucho más fuerte que Netanyahu, es decir, no depende de Netanyahu, ¿ah? Como tampoco depende en Estados Unidos solamente de Biden. ¿Ah? ¿Cómo ves el tema? Porque las reuniones se han proliferado, digamos, de una manera increíble en las últimas semanas, pero finalmente el alto el fuego todavía no se consigue. bueno, yo concuerdo con lo que tú planteas. ¿Ah? Bueno, Netanyahu no solamente tiene problemas actualmente con Biden, sino que tiene problemas también dentro de su propio país. ¿Mm? Así es. No es una persona que concite unidad. De hecho, cuando parte la guerra estaba con una popularidad bajísima, hay hechos de corrupción que lo involucran. Entonces, no fue el líder en el mejor momento. ¿Mm? No, no.
no fue la figura, digamos, la más feliz para enfrentar una crisis como esta a nivel mundial. Eh, Mira, mucho se ha hablado de este conflicto. Yo te puedo plantear, yo me quiero saltar todo lo que se ha hablado y me quiero ir al futuro. ¿M? De Que acuerdo. mi tarea son los estudios de futuro. Bueno, ¿cómo paramos este conflicto? ¿Cómo paramos, cómo apretamos el botón stop? Racionalmente, o sea, que, porque en una negociación no es que tú me das lo que yo quiero y yo recibo lo que yo quiero, pero tú no recibes nada. No, eso Ujú. no es negociación, eso es imposición. Entonces, si yo quiero tener una negociación para parar la guerra, porque no hay otra forma de parar esta guerra que una negociación, hay algo que se va a tener que perder. Y eso no lo digo yo, lo dice la historia. Entonces, ¿qué está dispuesto a perder Israel? Israel no quiere perder nada. Israel quiere recuperar a los rehenes, vivos o muertos, ya sean las personas o sus cuerpos, recuperar a los prisioneros de guerra, ¿no? Porque te recuerdo que los soldados no son secuestrados, los soldados son prisioneros de guerra, Ujú. que pueden ser torturados, todo, que el enemigo los esté tratando mal, esa es otra historia. Pero un militar es un objetivo, por lo tanto, si está detenido es un prisionero de guerra, y un civil, que es un inocente, que no debe participar en los conflictos armados, obviamente en este caso es un secuestro. Entonces hay personas que están secuestradas, hay otros que son prisioneros de guerra, y hay unos que estarán vivos y otros que estarán muertos y otros que estarán muy enfermos. Entonces Israel quiere recuperar el 100% de eso, porque es un compromiso que tomó con la población. Segundo, quiere eliminar Hamas política y militarmente, o sea, quiere eliminar la cúpula que domina, que gestionó Hamas. Esto no es Palestina, Hamas es un movimiento político, y quiere destruir su capacidad militar para que nunca más, ese es el discurso. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice Netanyahu y lo que dice, ¿no es cierto?, el propio gobierno de Israel a través de todas sus redes sociales que Eso. nosotros podemos ver en el día a día. Y además quiere, ¿no es cierto?, mantener una ocupación en Gaza hasta que Gaza pueda formar su propio destino y quedarse ahí y asegurarse que ellos tengan la seguridad en la zona sur, y etcétera, etcétera, etcétera. Descartemos de los miles de personas que han muerto, los miles de niños que han muerto, descartemos que a ellos los atacaron el 7 de octubre, descartemos que hubo asesinatos de civiles inocentes en un concierto, o sea, demos todo eso como que eso ya ocurrió, porque si nos ponemos a analizar eso nos vamos a perder. ¿Qué es lo que quiere Jamás? Jamás no quiere desaparecer políticamente. Ok. Jamás, ¿no es cierto?, quiere seguir, digamos, buscando una independencia de Gaza y una eliminación del Estado de Israel, para que lo que es actualmente territorio de lo que nosotros conocemos como el Estado de Israel sea la Palestina. ¿M? El Estado palestino único y con los palestinos como sus líderes políticos y todo. Indistinto que queden viviendo ahí judíos o no judíos, pero digamos que pasa a ser otro país. Bueno, obviamente las dos posiciones no hay cómo conciliarlas, es Sí, imposible conciliar esas dos cosas. Entonces ahí es donde tiene que venir una negociación importante y donde el mundo le tiene que poner el borde a Israel y principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos tiene que involucrarse acá y tiene que de una vez por todas, digamos, apretar el botón y decir, mire, una opción de solución es, como se hizo con la OLP en su momento, se aprieta el botón stop, alto al fuego. Se permite que la cúpula militar y política de Hamas que esté en este minuto en Gaza salga a un tercer país, ya sea Qatar o Turquía, controlado, ¿no es cierto?, y supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por una potencia extranjera, que puede ser algo que le dé garantía a Israel, que podría ser Alemania, podría ser Inglaterra, podría ser un país nórdico, que normalmente son países bastante, digamos, ponderados, y algo que le dé garantía a Hamas, que podría ser Qatar o Turquía actualmente, ya que Egipto está tratando de tomar distancia de él. Eso es una solución que uno dice, oye, pero ¿cómo pueden plantear? Bueno, ¿queremos parar la guerra o queremos seguir la guerra? No, queremos parar la guerra. Bueno, entonces hay que buscar soluciones que realmente tengan opción de parar ujú. la guerra. No va a haber otra opción. Entonces, si se le permite una salida a Hamas, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que haga Hamas. Eso no lo estoy discutiendo yo. Yo estoy buscando una solución. Que Hamas entregue los cuerpos o las personas a estas terceras partes y que Naciones Unidas
coloque una misión militar y policial en Gaza con países que no tengan ninguna vinculación con el conflicto. Chile, México, Brasil, eh, Letonia, Estonia, Noruega, ¿Entiendes? Bangladesh, que no tengan ninguna relación y que estén ahí y con un grupo de observadores de países como Canadá, seguramente va a tener que estar China, les guste o no les guste, va a tener que haber un ruso, porque va a tener que haber observadores de los 5 países, de los 5 miembros del Consejo de Seguridad que son permanentes, eso es inevitable, con el objeto de que las fuerzas militares israelíes salgan de Gaza, o sea, salga el ejército de ocupación Ujú. y se produzca una ocupación de Naciones Unidas que permita, primero, volver al ambiente de seguridad, ¿Entiendes? desescalar el conflicto, separar a las fuerzas beligentes, permitir la salida de lo que haya quedado de Hamas y comenzar la reconstrucción. Fíjate que la reconstrucción psicológica, la reconstrucción de las almas y después la reconstrucción de las calles, mezquitas, las ciudades y los hospitales. ¿Ah? Porque lo que se ha hecho, y esta reconstrucción también se tiene que hacer en Israel. O sea, en Israel también hay Sí. víctimas de personas que están, no sé, en la piscina y los mataron sin nada. También ellos tienen que pasar por su proceso de reconstrucción espiritual, psicológico, y aceptar o no aceptar eso ya es un tema individual, pero si queremos llegar a la solución última de estos objetivos que se planteó Netanyahu con esta coalición que creó con su actual ministro de Defensa y con un ex general de la oposición, no resultó y no está resultando y cada día es menos aceptable el daño colateral que está sufriendo en esa zona. Sí, nadie te dice que lo que pasó el 7 de octubre está bien y que no está de acuerdo a la respuesta, pero hoy día, al veintitanto de marzo que estamos por entrar a abril, la verdad es que ya no se justifica y, y hay que buscar una solución. Entonces, apretar el botón stop, si tú no le das una salida para que la cúpula política y militar de Hamas se vaya a un tercer país, no va a parar esto. Vamos a ver. Entonces, No va a parar. sí, Y si tú no sacas a las fuerzas de Israel de Gaza y no colocas una fuerza multinacional, tampoco va a funcionar esto. sí. Rubén, se me ha pasado el tiempo, pero dime sí o no. Digamos, ¿qué tan influye mucho todos los proyectos económicos de extracción de petróleo frente a Gaza, por una parte, donde hay varias empresas interesadas de diversos países, dicho sea de paso, y la construcción de un canal que estaría pasando justamente por Gaza, ¿ya? Y que dejaría a Egipto un poco más alejado del conflicto, cosa que Egipto agradecería probablemente, pero no agradecería porque no sería parte del negocio. Que sí, sino que estos actores internacionales que nos vemos, ¿tienen mucha influencia hoy día? Yo creo que todos tienen un grado de influencia, arriba revuelto, ganancia pescadores, pero para separar la paja del trigo es cosa de hacer un análisis geopolítico. Cuando uno hace un análisis geopolítico, está el análisis geohumano, geomilitar y el geoeconómico. Cuando uno hace el análisis geoeconómico, bueno, salen a la luz todas estas cosas, porque la geopolítica, ¿no es cierto?, está sobre la geoestrategia. La Sí, geoestrategia es donde define los lugares, ¿no es cierto?, geográficos que tienen un valor estratégico que le dan ventaja a quien lo tiene. Y la geoestrategia estudia esos temas. Y puede dar ventaja por diferentes motivos, porque controlan un área, porque tienen un recurso, así es. hay un recurso ahí. Entonces ahí la geopolítica se centra en cómo hacer la influencia de poder para poder controlar esa zona geoestratégica que ya definí. O sea, cómo puedo ponerla en mi área de ¿Mm? influencia. Entonces sí, es parte de la ecuación lo que se habla, que está al frente de Gaza, que son yacimientos subterráneos, o sea, submarinos. ¿M? Existe un estudio, se habla muchas veces de cómo poder sacar a los palestinos de la condición económica que Así. están. Curiosamente, los que menos cooperan en esto es la Liga Árabe. ¿Ah? La Liga Árabe, que deberían ser los principales, incluso hay declaraciones de funcionarios de Arabia Saudita que han dicho que los palestinos no son árabes. No, en serio, te lo digo. Entonces, Sí, sí, sí. eh, son cosas que están cruzadas. No te quiero, yo sé que estamos contra el tiempo. Sí, desde el punto de vista de la uno de los factores de análisis es el factor geoeconómico, y en ese factor geoeconómico
está lo que tú me dices. Rubén, digamos, te quiero agradecer muchísimo. Creo que, bueno, ocupamos todo el programa partiendo de Rusia, Ucrania, pero con yo diría un valor adicional que permite ordenar las ideas y poder establecer de que cuando tú piensas a futuro, tienes que preocuparte de que en el presente tienes que saber qué hacer para poder ser el futuro y no solamente quedarte en las convicciones del presente. Digamos, ahí hay un tema importante que yo creo que queda como conclusión de nuestra conversación. Aquí Mira, estamos comprometidos entonces, para que usted sepa, la próxima semana vamos a estar con Rubén, digamos, abordando lo que es el tema que no organizado, porque ahí hay una diversidad de temas, desde lo económico, lo político, a lo ideológico, y por supuesto también, digamos, un rol del tema de las Fuerzas Armadas que probablemente es importante. Digamos, bueno, eso lo veremos la próxima semana porque hay mucho que hablar. Porque el diálogo es relevante y la democracia, en cualquier parte del mundo, particularmente occidental, se basa en esta capacidad de diálogo, como lo hemos demostrado en esta oportunidad con nuestro invitado. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.